Con motivo del nacimiento de Arrecife como municipio hace 225 años, Ediciones Remotas, con la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife y los centros turísticos, han editado un libro que ya se encuentra en las librerías bajo el título Arrecife, Historias del Viejo Puerto. Un libro que, según su autor, el filólogo e historiador Sebenzui Rodríguez, es una recapitulación de escritos, artículos y ensayos de personas, creadores o viajeros que escribieron sobre el puerto de Arrecife. Es historia de literatura porque son 26 textos, en su inmensa mayoría claramente literarios y otros cercanos a lo literario como pueden ser los libros de viajes, ¿no? Sí es verdad que hay una introducción histórica al principio, porque siempre cuando uno estudia historia de la literatura... Sebenzui cree importante recalcar que antes de ciudad Arrecife fue puerto, luego parroquia y posteriormente capital. Para contextualizar los textos que luego vamos a poder tener oportunidad de leer en el resto del libro, que es el grueso del libro, la recopilación de textos, es intentar contar en unas 20 y pico, 30 páginas cuál ha sido el devenir de Arrecife como ciudad, es decir, cómo surge, cómo va creciendo, es decir, cómo al principio Arrecife era única y exclusivamente un puerto con 2 o 3 casitas, cómo ese puerto genera que exista después una ciudad, cómo esa ciudad después termina convirtiéndose en un municipio, en una parroquia con su propio ayuntamiento, cómo se convierte después, medio siglo más tarde, en 1847, en capital de la isla y hasta ahí, hasta llegar hasta el momento actual. El responsable de la colección de artículos que se incluyen en esta cuidada edición señala que Arrecife no le robó la capitalidad a Teguise. Pues una cuestión muy sencilla, no es un pleito entre Teguise y Arrecife como muchas veces decimos, de ahí han venido los orfines a quitarnos la capital. Es verdad que la capitalidad se quitó de una manera bastante civilina, haciéndole un poco la rosca a los de Teguise, pero lo que había era un pleito entre 2 grandes modelos, en Lanzarote, en Canarias, en España, que era el absolutismo, el antiguo régimen frente al liberalismo. Teguise, evidentemente, era el absolutismo, claro, era el antiguo régimen, y Arrecife, con una nueva clase social que había, efectivamente, la burguesía comercial. Un dato importante que se recoge en la introducción histórica es que Arrecife tuvo 2 épocas de gran empuje. En la segunda, tras ser nombrada capital, es importante destacar a personajes de gran renombre cultural. Empiezan a surgir una cantidad de escritores y de personalidades tremendas. Yo siempre nombro, por ejemplo, a Francisco Fernández Bethencourt. Francisco Fernández Bethencourt nace en Arrecife y fue miembro de la Real Academia Española y, de la Lengua y miembro de la Real Academia de la Historia. No ha habido otro canario que haya sido doblemente académico como fue Francisco Fernández Bethencourt, señor de Arrecife, o por ejemplo los hermanos Serolo, que aquí en Arrecife los recordamos con una calle, pero que en realidad eran 3, y uno de ellos, Elías Serolo, fue el editor de la Revista de Canarias, importantísima en la historia del archipiélago de Canarias en su momento. De hecho, el Parlamento de Canarias hace unos cuantos años la reeditó, fue director de la editorial Hermanos Garnier en Francia, fue uno de los que publicó las primeras obras de Machado, es decir, tenemos una cantidad de personalidades que surgen en esa época, y no hablemos de todas las sociedades, ¿vale?, que hay un apartado dedicado a ellas, como el Casino, como la Sociedad de Democracia, ¿vale?, más otras que existieron y desaparecieron, que si el Liceo, que si el Relente. El libro Arrecife, Historias del Viejo Puerto será presentado en la Casa de la Cultura de Arrecife a partir de las 7 con animación inicial de la Parranda de los Buches. Sin duda, una cita obligada para aquellos que aman la historia de la capital de la isla.